Ongi etorri Gutun Zuria Bilboko letra. Arratsaldeon dezuela den. Buenas tardes y sean bienvenidos, bienvenidas. Zuria, Festival Internacional de las Letras de Bilbao. Gaur ere oso Hoy también tenemos una cita muy especial y hoy, entre otros, tenemos
la escritura, el ensayo, entre todos los aquís. Hoy tenemos 4 mujeres para hablar sobre la encrucijada entre el ensayo y la ficción. 4 mujeres, cada cual más inteligente y que utilizan siempre la pluma con gran arte. Y hoy también este festival nos lleva más allá de las propias letras. Katisa Aguirre, escritora, sabe muy bien unir el ensayo y la ficción. Aisha de la Cruz, en su último trabajo, ha abierto nuevos caminos y aparte de los procesos de identificación, también hay que mencionar la politización del feminismo. También a Eider Rodríguez le interesan el cuerpo y la creación. Y Aisea Barcenilla, directora y comisaria de arte, es profesora en la Universidad del País Vasco. Saben que como las aguas del río al mar, el camino también hace su camino, pero el camino del libro no acaba hasta que el lector lo lee. Nos van a llevar a la encrucijada las invitadas de hoy, en el que se encuentran el ensayo y la ficción. En la encrucijada entre el ensayo y la ficción. Les recibimos con un aplauso. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Agradecer también al Centro Azkuna y a Gutun Zuria por la oportunidad que nos brindan para estar hoy aquí. Esta mesa se iba a celebrar el año pasado, pero por la pandemia, por el COVID, se suspendió y nos alegramos de que este año tengamos la ocasión de poder continuar con aquello que se iba a celebrar el año pasado, se retrasó y hoy seguimos. Y como se ha dicho en la presentación, tengo a 3 invitadas excepcionales hoy aquí. Las 3 son doctores, tienen relación con el mundo audiovisual y la investigación. Las 3 son enseñantes en la universidad y en otros ámbitos, pero sobre todo las 3 son escritoras, y sobre todo porque son escritoras y están aquí para hablar sobre sus libros. Además, todas han publicado obras de distintos estilos y hoy estamos aquí para hablar para reflexionar sobre si hay límites entre el ensayo y la ficción y para hablar sin ningún objetivo al respecto. Las 3 se han movido por esos caminos de un lado a otro y voy a hacer un breve resumen. Aisha ha escrito novelas de música ligera, La línea del frente, también tiene un libro de cuentos, Modelos animales, un ensayo, Diccionario en guerra. Y luego tiene una última obra que tampoco ella lo define con un único término, que es Cambiar de idea, y luego volveremos ahí, que recibió el premio a la novela. Y luego tenemos el caso de Eider, que ha escrito distintos cuentos, libros de cuentos, entre otros Etandi Gutxira Gaur, Aragia, estos, y luego también ha trabajado otros géneros, ha traducido ensayo literario, Itxaso Davide Bakarra, Idazleen Gorputzak, y un cómic también, Oilasko Egalak, y Katisa también tiene distintas obras, ha escrito literatura infantil y juvenil, y para no extenderme, y sus 2 últimas obras son novelas, Atertu arte itxaron y Amek ez dute, traducida al castellano como Las madres no, y que hoy nos dará esta última obra ocasión de comentarlo. Y voy a empezar con una pregunta para las 3 y empezaremos luego de una forma más desordenada a hablar, pero quisiera saber
si ser escritora supone ya un ensayo propiamente, si el ensayo es también ser escritora. No sé quién de las tres queréis empezar. Katisha. Buenas tardes. Gracias, Aisea, por la introducción y gracias también a todos y a todas que estáis aquí con nosotras este viernes tarde. ¿Es un ensayo ser escritora? Pues habría que aclarar a qué nos referimos con lo de ensayo, pero sí, todo ensayo es una creación, un ensayo de creación. Empiezas, puedes planificar lo que quieres hacer, tomar apuntes, es algo que suelo hacer muchas veces porque soy muy aplicada. Puedes pensar mucho, pero en última instancia siempre será una exploración. Siempre habrá una sorpresa en el camino y siempre estará la aventura y también habrá cosas inesperadas, fracasos, cosas que salen mal, pero ese es un proceso que siempre estará en marcha. Es decir, que nunca llegarás a un momento en el que todo sale bien, sin fracasar. Eso sería seguramente una falsa ilusión y que tenemos que aprender que es un proceso. Y lo que aprendemos de ahí, aplicarlo nuevamente fracasar y así avanzamos en estos caminos de la creación. De esa ya que era esta, pero me voy a centrar igual en la idea de qué manera para mí la escritura, incluso cuando no escribía ensayo, ¿no? Siempre se ha parecido un poquito al proceso que luego, por ejemplo, emprendí en la tesis, ¿no? Cuando escribí como un ensayo puro. Y es que, por un lado, sí que soy un poquito de estas autoras a las que no les gusta sentarse a escribir con todo muy planificado. Me gusta mucho esto que decía Lawrence Stern de I progress as I digress, ¿no? de ir avanzando a medida que vas saltando de una idea a la siguiente y, por tanto, sí que para mí la escritura siempre ha sido un poquito, rollo, me siento a escribir para descubrir, ¿no? de qué quiero escribir, para descubrir incluso qué opino sobre los temas que me interesan en ese momento. Y luego, aparte, también siempre mis procesos de escritura están como, bueno, soy muy obsesiva con los temas que me interesa tratar en las novelas y siempre me documento mucho, aunque luego intente que eso se note más o menos en el resultado, pero sí que es curioso que, a pesar de que no he acabado como experimentando con estas formas híbridas hasta hace muy poquito, sí que para mí lo que es el proceso de escritura siempre se ha parecido incluso en la ficción mucho al del ensayo. Buenas tardes. Hola, Isea. Bueno, como han respondido muy bien ya mis compañeras, bueno, me quedan pocas cosas que añadir. Me gusta en ese paralelismo entre el ensayo y la escritora, esa precariedad del término ensayo, el de ensayo prueba, porque ahí me veo a mí como escritora, porque cada vez que te pones, cada vez te sientes más precaria, más débil, diría, y también más cerca del ensayo. Sí, la respuesta sería afirmativa, por tanto, a tu pregunta. Pues igual aprovecho para preguntarte directamente con ese asunto que he mencionado, con el libro Cambiar de idea tuyo. Cuando lo leí, me pareció un ensayo. Me sentía delante de un ensayo al leer y luego te dieron el premio a la novela y entonces pensé, es muy curioso, yo no lo entendí como una novela ni para bien ni para mal, una cosa híbrida quizás sí, pero mucho más cerca del ensayo y no sé tú cómo, si tenías una idea en mente, si querías ir a otro formato cuando empezaste a escribir, si la propia escritura te llevó a ello. Tampoco tengo muy claro cómo definiría el género al que pertenece Cambiar de idea, pero bueno, ha resultado muy útil que sea tanto novela como ensayo, porque así puedes optar a el doble de premios. Pero sí, en el fondo yo creo que la recepción del libro como me hizo pensar que era una novela, pero yo cuando lo concebí sí que pensaba en un ensayo.
y sobre todo pensaba en el tipo de ensayo que a mí me gustaría que hubiéramos leído siempre, sobre todo las que hemos estado dentro de la academia, ¿no? Y es que a mí algo que me molesta mucho es esta idea del ensayo académico, el ensayo tradicional, en el que hay una especie de voz autoral neutra en la que suelta ideas sobre el mundo, y esto parece que son como aseveraciones que no puedes poner en entredicho y que aparte no pertenecen a nadie en concreto, ¿no? Como el autor, la autora del ensayo tradicional nunca se muestra, parece que no tiene sesgos, que no tiene una implicación personal, emocional con el tema que trata, y es eso, es casi como si Dios ensayara, ¿no? Y a mí esto es algo que siempre me ha parecido limitante para el ensayo, ¿no? Parece como que buscando una falsa idea de cientificismo, de objetividad, el autor en el ensayo tiende a desaparecer. Y a mí, en cambio, lo que más me interesa es como, yo qué sé, pues lo que hacía San Agustín, ¿no? Lo que hace Paul B. Preciado, esta cosa de, vale, voy a hacer ensayo, pero primero te voy a decir cuál es el origen, cuál es la herida de la que proviene esta obsesión, ¿no? Que creo que siempre que te sientas pues, a escribir un proyecto, y más si es un proyecto de ideas, es decir, voy a pasarme 250 páginas hablando de esto, 2 años escribiendo, porque esto es importante para mí, porque esto me interpela. Entonces, me estoy haciendo un lío, pero digo que volviendo a tu pregunta, yo lo que quería hacer con Cambiar de Idea era un ensayo en el que no se ocultase todo esto que normalmente se oculta de los ensayos, ¿no? Empezar diciendo, es decir, empezar situando al autor, quién soy, de dónde vengo, por qué esto es importante para mí, y por tanto acabar con un ensayo que creo que el último capítulo es más un ensayo tradicional, pero habiéndolo situado, contextualizado previamente. Bai, bazen sokorresaldi bat. Badago esari bat, que no es una sociedad de conversos, me gustó mucho. Es verdad, cuando yo lo leía, veía todo el rato que había, bueno, contrastes buscados, y luego dabas contraargumentos. Y lo que has mencionado luego en los textos también, que no quieres transmitir una verdad, no quieres transmitir que tienes razón, sino que quieres hacer otro camino. Y pensaba que, bueno, Katisa, el texto que tú has escrito, que han publicado este año, no recuerdo ahora el título, el ensayo empieza aquí, eso es, sí, y el texto escrito para esto también hablabas al final que la ficción y el ensayo son ambos unas formas de contar, sí. Eso empiezo esa argumentación con una anécdota, porque me vino un hombre, un lector, un fan, decía yo en ese texto, al principio parecía que era un fan, y me dijo que se refería a mis 2 novelas, que habiendo leído las 2 novelas, notaba una tendencia hacia el ensayo, que cada vez era más ensayo, que en la primera novela se veía ya eso, más en la segunda novela. Y la pregunta que me hacía era si la tercera sería un ensayo puro, si no sería esa mi verdadera intención. Y no sé por qué, quizá no había llegado a ese último objetivo. Y esa pregunta me quedó ahí pendiente y pensé, si era así, si podía ser así, y no. Después de ese proceso de reflexión, mi conclusión fue que yo tengo, y no solo yo creo que todos los que escribimos siempre está ahí la ficción. No podemos contar fuera de la ficción. Cada vez que vamos a contar algo, inevitablemente tenemos que beber de la ficción, tenemos que utilizar recursos de la ficción. A ver, si tengo que contarte lo que hice ayer a la noche, no te lo puedo contar como sucedió, eso es imposible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues elegir algunos acontecimientos, los que me parecen más importantes, y además yo sé cómo terminó la noche. Y entonces ese final da una lógica a todo lo demás, elijo los personajes, elijo la forma de unir los acontecimientos. Te contaré algo que sucedió anoche, que puedo decir que es cierto, pero estoy utilizando la ficción. Y yo creo que también cuando escribimos, más o menos, acercándonos o alejándonos de la realidad, pero siempre estaremos utilizando esas herramientas de la ficción. Esa es mi reivindicación, esa es mi conclusión, es la conclusión a la que he llegado ante la pregunta de ese hombre. Y en su caso,
En tu caso, Eider, tienes 2 libros que son ensayos propiamente, que no son formatos híbridos, sino que están pensados como ensayo. Y además los 2 provienen de tu investigación, están ligados con la investigación. No sé, la ficción, qué lugar ocupan en ese ensayo, porque igual ficción no, pero quizá en los cuerpos de los escritores, de las escritoras, también está ahí tu presencia. También los otros son los entrevistados y las razones tuyas para entrevistarles también dicen algo sobre ti, sobre tu interés en ellos. Bueno, pues lo que decides contar nos cuenta algo sobre ti. Entonces, diríamos que en el formato es un ensayo tradicional. ¿Cómo te ves tú ahí? ¿Cómo ves ahí esa relación entre el ensayo y la ficción? He escrito 2 ensayos, uno que era el de las imágenes sobre el mar de Joseba Serna India, que viene de mi tesis. Es una estructura muy tradicional, obligada por la situación. Y en cambio el de Idazle Gorputzak diría que no es tan tradicional, porque como ha dicho Aisha, yo menciono quién soy, desde dónde escribo, por qué quiero escribir sobre eso, cuáles son mis inquietudes, etcétera. Es decir, pues, como dicen las normas, situando los conocimientos. Nosotras, cualquier ensayo que quiera escribir cualquiera, el punto de partida se tiene que situar ahí para que sea leal y precisamente estás ensayando, procurando mostrar algo, vas buscando algo, pero ¿de dónde has partido en su búsqueda? ¿Qué llevas encima? ¿Por qué has ido a buscar eso y no a buscar otra cosa? Pero, pues, como decíamos, estamos acostumbradas a una verdad objetiva y a una metodología neutral, a un uso de esas herramientas. Y después de pasar un tiempo ya en la universidad, en la academia, pues cuando le quitas la capucha a eso, pues ves que no hay objetividad, que quizá además en todas, al igual que en las pruebas de los laboratorios, hay decisiones humanas y por tanto subjetivas que parten de ciertos cuerpos, se han pensado en ciertos cuerpos y elaborados de cara a ciertos cuerpos. Por una parte eso, y cuando mencionabas lo de la ficción, al final ahí están esas herramientas, son herramientas del relato los que utilizamos los escritores, las escritoras. Necesitas tener un nudo y una conclusión. Una tesis también te pide eso mismo, cualquier ensayo te pide eso. Sí, quizá subrayaría, no pondría el ensayo en conjunto con lo real y lo contrario. La ficción sí es una herramienta también para ir a buscar la verdad. No me parece que vas a andar más cerca de la verdad desde el ensayo que desde la ficción. No, he utilizado mal el término. No, muchas veces solemos usar, la realidad, la verdad, y yo creo que también en la ficción se puede luchar. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo además no entiendo, perdón, hay una tendencia entre los lectores, entre algunos lectores, para leer el ensayo para aprender, que es lo que dicen, sobre todo entre los hombres, perdón. Esto es una digresión mía. Aprender algo, aprovechar el tiempo para que mientras lees, aprender algo. Me parece una perspectiva muy pobre. No se aprende en ficción cuando entras en las experiencias de otros que quizá no han sucedido, pero son experiencias humanas universales las que reflejan esas situaciones.
Sí, voy a relacionar todo porque me viene al hilo de otra pregunta. He dicho al principio que las tres sois doctoras y no tanto por el título, sino porque las tres habéis pasado por la experiencia de elaborar una tesis doctoral y esa también es una escritura, pero no igual. Y me parece muy interesante lo que estabas diciendo. Cuando llevas un tiempo en la universidad trabajando, te quitas la careta, pero vuestro caso, ¿cómo se relaciona un personaje que sea adecuado para la academia y por otra parte otras formas de escritura, que prima otras formas de escritura o que se siente más cómoda o quizá no os sentís cómodas en las dos formas, pero os enfrentáis de distinta manera? Brevemente, yo no me siento cómoda. Cuando escribo textos académicos me resulta el formato muy agobiante, los requisitos, el método en sí son para mí, repito, me ahogan. Y creo que con eso ya tengo todo dicho. Perdón, me siento más investigadora haciendo literatura. No sois investigadoras, también se dice como si escribir literatura no fuera una investigación. Yo no conozco mayor trabajo de investigación que la literatura. Yo creo que soy muy mala académica, de verdad, no tengo un talento especial para ello. Además, tampoco tengo una gran vocación, pero sí he conseguido hacer algo. Y bueno, para mí escribir la tesis no fue nada difícil. Sé que para algunas personas resulta muy duro y que suele haber muchos problemas mentales. Ahí hay estadísticas aterradoras. Yo creo que sí, para mí fue fácil escribir la tesis y lo que vino después es precisamente porque tengo facilidad para la escritura. Para mí, dar forma a lo que tenía en mente o a eso que estaba investigando no fue tan difícil. Yo tenía ya mis habilidades para ello. ¿Y cuál es esa habilidad? Pues bueno, pues lo que estás leyendo, incluso dentro de la academia, dentro del método y dentro de esas normas, siempre puedes conseguir seducir al otro con las herramientas de la seducción que he mencionado antes, que luego utilizaré para contarte a ti lo que me pasó ayer a la noche. Sobre todo relacionar todo, es lo que a mis doctorandos, doctorandas les digo todo. Es decir, darle a todo un hilo y desde el principio al final darle algo al lector para que siga leyendo, porque muchas veces eso no sabe hacer la gente, hace lo que hace según las normas, pero luego queda un texto muy poco flexible, con poca conexión, que no genera ningún interés para ser leído. En cambio, sobre todo si le das esa estructura, ese hilo, si de vez en cuando le das desde tu punto de vista, desde tu situación, pues unos apartados de donde te viene el interés. ¿Qué me dijo una vez un profesor, una profesora que me generó la inspiración? Si le vas dando eso, te puede quedar un texto bastante decente, aunque la miga, lo que has investigado y lo que has encontrado no tenga tanta miga. Y desde ese punto de vista estoy yo muy agradecida a la experiencia que tenía en la escritura, porque eso me ha ayudado mucho poder avanzar, por dar otro punto de vista. A Catisa, porque de hecho Catisa fue mi codirectora de tesis, así que ha sido como lección maestra. No, y igual por llevar un poco la contraria me he dado cuenta de que yo en realidad sí que disfruté bastante del proceso de escribir la tesis. No siento que la escritura académica me... Bueno, es decir, sí que me parece que es decir, tiene tantas normas que es difícil generar conocimiento nuevo, es decir, pero también hay una cosa como un poco estimulante, a pesar de que todo está en contra, ¿no? A pesar de esta rigidez, todas estas normas que están casi en contra de que tú puedas generar nada nuevo, vamos a intentar pasar por el filtro y a pesar de todo renovar algo y tal. Sí que, vamos, que yo sí que disfruté con el proceso y de hecho decidí empezar a escribir un ensayo más literario, ¿no? Pues por contaminación. Y en todo caso, hay una cosa que no me gusta nada del proceso académico y
aquí, profe, corrígeme si quieres, pero en teoría, ¿no? Es decir, en teoría se te dice que tú propones una tesis y luego el proyecto de investigación está orientado a confirmar o refutar esa tesis, pero os preguntaría a vosotras en vuestra experiencia si realmente corregís muchas tesis doctorales, muchos trabajos en los que realmente se llega a cumplir esto de que la hipótesis inicial no es confirmada en los capítulos finales, ¿no? A mí me parece que en el trabajo académico hay una especie como de sesgo de la confirmación eso sí que me parece como que va en contra de lo que yo considero conocimiento. Y volviendo a hablar de mi libro, también algo como que tenía en mente cuando escribí Cambiar de idea, ¿no? Quiero decir, a mí me gustaría mucho también conocer cuál es el proceso mediante el cual los teóricos, teóricas a las que leemos han llegado a construir el texto que está en nuestras manos, ¿no? No tanto un proceso de propongo esto y te demuestro que tenía razón desde el principio, sino, joder, qué estimulante sería como que tuviéramos acceso a todos los cambios de idea, ¿no? que todas sabemos que tienen lugar hasta que encontramos como la hipótesis, tesis final hacia la que escribimos, ¿no? Entonces, bueno, pues que quizás a mí lo que me faltaría un poquito del trabajo académico es más eso, ¿no? Que sea un poco más humilde, que sea como más consciente de pues sí, de los desvíos que se van tomando antes de llegar a una idea final. Bueno, badut beste galdera bat. Otra pregunta que tengo muchas ganas de haceros. Además, es una pregunta enrevesada. Vamos a ver si me explico. Y entre la biografía y la autoficción es donde nos vamos a situar. Pero también estaremos cerca del tema del conocimiento, ¿eh? Por un lado, la crítica literaria feminista muchas veces nos ha dicho que en los libros de autoras que son mujeres hay cierta tendencia a buscar en el texto una representación del autor o la autora y de buscar una forma de autobiografía. Y esto, o se ha solido creer que, bueno, es porque las mujeres no tienen capacidad de creer y que, por tanto, tienen ese límite. Es decir, se han limitado a tratar de hacer algo a partir de su propia experiencia, ¿no? Y han tratado de ficcionar sus experiencias. Muchas veces en entrevistas, bueno, se está investigando todo esto, se está investigando cómo es la figura del autor o la autora y cómo se construye. Y ahí, una y otra vez, se suele repetir que en esos diálogos cómo bueno, podemos acudir a veces a la autobiografía y de cómo eso a veces es incómodo para el autor o la autora. Pero otras veces el feminismo, por otro lado, el feminismo nos propone, de alguna manera, que lo privado es algo político también, ¿eh? Es decir, el ámbito de la persona y lo personal, lo privado, ¿eh? Somos personas, somos cuerpos y podemos partir de ahí para conocer. Ese conocimiento no hay que discriminarlo, no hay que rechazarlo, hay que tenerlo en consideración, acogerlo. Aisha, tú, por ejemplo, tú has escrito desde lo tuyo, en primera persona, además, y en Ameques de Uté, Las madres no, de Katisha, eso también está en primera persona. ¿Cómo habéis vivido esa contradicción? Sé que la pregunta no es nítida, no está muy clara, y por tanto la podéis abordar desde donde queráis, pero, por decirlo de alguna manera, vuestro conocimiento ubicado, ¿dónde ha estado? ¿Cómo lo habéis situado? ¿Hasta qué punto quizá habéis evitado hacer eso precisamente por otros motivos? Bada galdera argian ikusten. Sí que es una pregunta clara, desde mi punto de vista, y muchas veces se plantea, además. Antes de entrar aquí, precisamente, hablábamos en torno a los grupos de lectura, el tipo de experiencias que hemos tenido con los encuentros con los lectores, y es algo que se suele ver, es decir, la gente suele querer saber qué corresponde a la parte autobiográfica de tus libros y qué no es autobiográfico. Y esto nos lo suelen preguntar. Y esta curiosidad existe por parte del público, pero yo creo que simplemente es por el morbo. Es decir, ahí no hay nada más detrás de ello, no hay otro interés particular. Es decir, yo he leído esto, quizá es algo escandaloso y, por ejemplo, tengo aquí a la autora y quiero saber por el tema de casi es algo que está al nivel del cotilleo, ¿eh? No le concedo más importancia a esto. Pero, claro, sí que es algo importante en el fondo y yo, de una forma muy tajante además, lo suelo tratar y digo, como antes he dicho precisamente, que todo es ficción. Cuando yo escribo, todo es ficción. A pesar de que algo esté en primera persona,
o a pesar de que algo esté basado en mi propia experiencia, porque si algo está basado en mi propia experiencia, para poder incorporarlo y encajarlo en el hilo de mi libro, yo lo he tenido que tratar y no le concedo ninguna fidelidad al hecho real. Si lo tengo que exagerar, lo exagero. Si tengo que reducir o rebajar el tono o el contacto para con la realidad, lo hago. Y en esa línea narrativa tiene que encajar, eso es lo prioritario, ¿no? Cuando estoy construyendo una novela, busco la coherencia dentro de ese mundo de la novela y no dentro del mundo real. No le reconozco ninguna fidelidad a mi posición frente a la realidad. Y por tanto, a la hora de escribir, yo me siento libre en este sentido. Yo sé que esto será ficción para mí y que nadie se puede ofender de ninguna manera. Y además, luego no suele suceder. Alguna vez he tenido problemas. Algunas madres me han dicho, pero ¿cómo puedes escribir eso? Algún amigo o amiga me ha dicho, ya te vale, tía, qué chunga eres. Me lo han dicho. Y, por ejemplo, alguien que me ha dicho, ¿has contado alguna intimidad mía? Eso me ha sucedido a posteriori, cuando me dicen estas cosas. Yo me río, sencillamente. Bueno, nik ez dut idatzi hori lehenengo. Yo no he escrito mucho en primera persona. Bueno, algo sí. Pero en relación a tu pregunta, sí quería decir una cosa. La contradicción que tú planteabas, ¿no? Ahí, como bien dices, hay una tendencia para decir que, sobre todo en el caso de las autoras, quieren o tratan de equipararse ellas mismas con su texto y tratan de buscar plasmar datos autobiográficos en sus textos. Y para poder decir que son textos de alguna manera autobiográficos. Esto puede ser doloroso y duele. Muchas veces, además, son afirmaciones que están precisamente hechas para eso, para que duelan. Pero también diría que es normal. Es decir, se trata de... estamos hablando de una comunidad que ha estado oprimida históricamente, y escribir es algo que han hecho las mujeres históricamente, escribir en primera persona, y no podemos mirar a otro lado, no podemos obviar este hecho, y yo creo que esto es interesante, este elemento es interesante tenerlo presente y frente a esos ataques o esos intentos de despreciar a las autoras, es una ocasión, tenemos la ocasión para darle la vuelta y decir, quizá se haya hecho, las mujeres lo han hecho, los gays lo han hecho, los vascos, las vascas, las lesbianas, y los vascos no podemos hacerlo. Es decir, me parece que nuestro colectivo es muy pequeño, quizá ahí se lo conoce mejor que lo que es escribir en primera persona, ¿verdad? Pero, aquí quizá no lo conocemos tan bien. Histórico, ¿no? Porque yo también tenía esta intuición de que no entremos a valorar si realmente el testimonio, los libros testimoniales tienen un valor literario mayor o menor, porque qué será eso, pero sí que es algo que se ha propuesto mucho, sobre todo para minusvalorar la escritura de las mujeres, pero... Dejando esa parte, igual sí que es un tema de proceso. Yo creo que es importante el testimonio, o, ¿cómo decirlo? Igual casi escribir ficción es un privilegio de aquellos que no se han visto representados en la cultura dominante previamente, ¿no? Y cuando no ha pasado eso, cuando perteneces a un grupo como que ha estado infrarrepresentado en los modelos culturales que has consumido, igual el primer paso es primero dar testimonio y luego ya ficcionalizar, ¿no? También estando de acuerdo con Katisa en que no hay líneas férreas aquí, pero ya me entendéis. Entonces, por un lado creo que sí, que no solo no estoy de acuerdo con que la literatura testimonial sea inferior, pero al mismo tiempo creo que es absolutamente necesaria para poner en el mapa de lo cultural, ¿no?, a los grupos que históricamente no han tenido un altavoz como lo tenían los centrales. Y luego sí, es tan aburrido también la tendencia de los periodistas y de los amigos y tal a preguntarte de todo esto que es verdad, que para mí, me decías, ¿cuál es la experiencia, ¿no?, como de haber hecho esto? Para mí fue absolutamente liberador escribir un libro en el que ni siquiera es todo cierto, porque luego por temas técnicos, éticos, no todo lo que cuento en el libro es necesariamente cierto, pero que el pacto de ficción por primera vez fuese que no había ficción, es muy liberador, ¿no?
al principio daba mucho susto. ¿Qué va a pensar mi madre de esto? ¿Qué va a pensar la señora que me vende el pan en la esquina? Y sin embargo te quitas ese miedo y por lo menos todas estas preguntas insidiosas sobre cuánto de ti hay en el texto, de qué manera estás como ficcionalizando tu vida, qué hay de ti, desaparecen y de pronto parece que puedes entablar un tema de conversación que va más allá, incluso en un libro en el que juega precisamente con esta idea del autobiográfico, ¿no? Zure kasuan, Katixa, aprobetxatu. Katixa, y en tu caso, supongo que en el libro Amek ez dute, las madres no, supongo que te habrá pasado más de una vez, es decir, que se ha conectado con tu propia maternidad o que se han generado inquietudes en torno a tu maternidad. Sí, me ha pasado de todo. Incluso hace poco, y lo cuento en ese ensayo, una mujer, una lectora, me vio por la calle y cuando se enteró que yo tenía, y cuando vio que tenía una hija y un hijo, y no solo una hija, como en la novela, casi se enfadó. Algo le hizo crack dentro y ya no quería hablar del tema y fue un momento rarísimo. Y ahí veo que la gente se lo ha tomado como si fuera algo real, mío, Y bueno, esto sucede después, no cuando uno escribe. Y por tanto lo escribí desde aquella libertad y con esa máscara encima puesta. Y eso es algo que quiero afirmar. Yo me atrevo a decirlo. Yo me atrevo a decir que yo construí un alter ego y le concedo libertad absoluta. Le concedo la libertad o el derecho de llevar hasta el extremo una opinión mía. Yo misma quizá no lo haría, pero a mi personaje sí, le dejo que lo haga y le dejo que diga las burradas que haga falta. Para mí esto es una motivación, es un incentivo y un camino para encontrar la libertad. Sí, en relación a la maternidad, en uno de tus textos decías lo siguiente. Decías que cuando fuiste madre, esto supuso una gran losa, supuso un peso, porque en las entrevistas que te hacían esto salía una y otra vez a la luz y que te supuso una serie de preocupaciones porque esto te podía influir, te podía perjudicar en el trabajo y después hablabas también de la elaboración de la tesis y decías que bueno, en la literatura también se reflejan diferentes tipos de maternidades. La mayoría de ellas eran malvadas, madres malvadas las que se veían reflejadas, o que madres que se arrepentían de haber sido madres, también madres que tenían relaciones muy problemáticas con sus hijos e hijas, y también otro tipo de maternidades. Y esto te hacía plantearte si realmente era posible plantearte la renuncia a la maternidad para alejarse, para que uno se pudiera alejar del lector. Sí, yo cuando fui madre tuve una preocupación real, es decir, una preocupación de orden real. Es decir, me preguntaba si conseguiría continuar escribiendo, y después una preocupación más simbólica. Si lo consigo, es decir, esto que escribo tendrá credibilidad. ¿O esto olerá a potito? ¿Esto que escribo olerá a potitos? Es decir, esto cuando escribía estaba muy presente. Antes, imaginaos, estaba en una especie de neblina y en Arguía, bueno, tuvimos una entrevista además en aquella época con Katixe, y yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, pero en todo caso... nos preguntaban si podíamos escribir sin género. Yo tuve una época en la que pensaba que eso era posible y, sin embargo, con un embarazo ya me di cuenta de que era absolutamente imposible. Antes ya me había dado cuenta, pero bueno, esto fue una marca doble ya. Antes podía ser una mujer escritora, no solo escritora, sino también mujer, pero después con la maternidad llegó otra palabra y era mujer escritora y madre. Y tanto las mujeres como las madres, te alejan aún más de eso. Y sí, en las entrevistas esto salía muchas veces, más de una vez. Me preguntaban, una vez recuerdo, por ejemplo, el caso de una entrevista que me decían, ¿estás escribiendo algo o vas a publicar un libro? Por eso estás haciendo esta entrevista. Claro, esta mujer está muy ocupada con sus niños, no puede escribir, me decían.
desde la perspectiva actual seguramente me lo hubiera tomado con más tranquilidad estos comentarios, pero en aquel momento desde luego me resultaron durísimos y claro, después partiendo de ello, partiendo de ese momento, sí que quería estudiar lo que sucede a una escritora después de ser madre. Al fin y al cabo estoy pensando en muchas escritoras, me estoy alargando, ¿verdad? Pero bueno, una no puede escapar de su cuerpo, a pesar de que una quiera. Todo está pegado al texto, a pesar de que una no dé nunca una rueda de prensa, siempre una será una escritora maldita, pero detrás hay siempre un cuerpo. Y la tesis de Lasarte lo estudiaba, no recuerdo bien, era un examen de las novelas hasta X años y decía que el 90% de esas novelas hablaban de la maternidad y el 80% de ellas hablaban de una forma negativa de este tema. Ella habla de esa palabra, de la palabra negativa o pesimista, y son personajes que abandonan a sus niños, etcétera, etcétera. Mi pregunta es si este es quizá un peaje que hay que pagar, es decir, que una escritora aparezca desde la reacción, es decir, es una mujer a la que se adjudican una serie de atributos y esto al mismo tiempo hace que tengamos menos libertad para escribir. Y esto quería habérselo preguntado a una serie de escritores y escritoras. Zuen kasuan amatasuna. No sé si en vuestro caso la experiencia de la maternidad os ha generado esas inquietudes o no, o si os ha generado otras inquietudes que no tienen ninguna vinculación con estas. En tu caso, además, tienes un libro acerca de las madres, ¿no? Y, por tanto, desde tu experiencia propia, esta inquietud, esta preocupación, ¿la has tenido o has tenido más bien ganas de reflexionar acerca de esto o simplemente para hacer ficción a partir de ahí? Sí, desde luego que sí. Yo creo que es una inquietud de todas las mujeres escritoras y, desde luego, todas nos hemos encontrado... nos hemos chocado contra el mismo muro y creo que hemos tenido que hacer todas esa reflexión. Quizá en un inicio le hemos dado la espalda a todas al problema y después lo hemos tenido que enfrentar. Creo que es un proceso bastante normal que he escuchado ya por boca de muchas escritoras. Muchas veces decimos, bueno, voy a escribir y que no se note que soy mujer y por tanto escapamos y después finalmente acabamos por abrazar esa otra parte, la feminidad. Mi feminidad yo la considero una de mis partes, tengo otras, pero tiene su peso. Y por tanto, finalmente decidimos abrazar esa parte que tiene su peso y está relacionada con la maternidad. Y profundizamos finalmente en esa parte, sabiendo que para muchas personas será algo que las va a echar atrás, Sabemos que provoca cierto rechazo y sabemos que a algunas personas les provoca rechazo, que incluso asco. Y para muchas personas es un tema de segunda o tercera fila y que no genera interés. Y muchos pensarán que les importa bien poco el tema del embarazo. De las cosas que más... ¿Cómo decirlo? Creo que la maternidad a todas nos abre como una serie de contradicciones y ambivalencias enormes, ¿no? Y para mí, es decir, la ambivalencia en la que más pienso, lo que más me pesa de la maternidad desde que he sido madre es como la sospecha continua de que hay una incompatibilidad entre lo que hacemos como escritoras, ¿no? Y lo que tenemos que hacer como madres, al menos tal cual se entiende lo que tiene que ser una madre. Y bueno, que es un conflicto que está ahí, ¿no? Es decir, yo me siento siempre dividida, yo siempre estoy con mi hija y a veces me enfado porque en lugar de disfrutar de mi hija estoy pensando en que me gusta mucho estar con mi hija, pero me gustaría más estar escribiendo y luego consigo ese hueco para escribir y me siento culpable porque no puedo estar con mi hija. En fin, creo que es como una gran división que se abre cuando eres madre. Y estaba pensando, ¿llegaste a ver ese pantallazo que te mandé el otro día de una cita de Carmen Laforet? No me hiciste caso. Es que estaba intentando acordarme de... Digo que el otro día leí una... Disfruta de la renuncia.
No sé. Creo que era una carta de Elena Fortuna a Carmen Laforet, estaban en su correspondencia y creo que Carmen Laforet le comentaba un poquito esto, ¿no? Como que ella sentía que ya nunca más iba a poder escribir, que era imposible con 5 hijos, pues imagínate, ¿no? Pues que con 5 hijos tiene que ser imposible. Bueno, y me hizo mucha gracia la cita porque Elena Fortuna le decía algo así, era genial, decía primero el típico tópico, ¿no? Piensa que ningún artista debería llevar una vida en la que se metiera en el ámbito de lo íntimo, de lo familiar. Luego decía, disfruta con alegría que estás viviendo una vida que no había sido hecha para ti. Y entonces esta frase me pareció preciosa porque es el tópico de siempre, pero en el fondo te obliga como a ver esta contradicción como una especie de experiencia jolgoriosa en la que, mira, esto no estaba hecho para mí y me ha tocado, ¿no? Es como estoy viviendo como del privilegio doble de poder hacer ambas cosas. Y no me hiciste caso al pantallazo, pero estaba muy emocionada cuando lo leí porque de verdad me pareció como lo que siempre decimos, de lo que siempre se habla, pero como visto desde una luz nueva, ¿no? Como, mira, esto no estaba hecho... Este alma no estaba hecha para este cuerpo y te ha tocado, ¿no? Pues mira, me pilló en gustó. el momento el mensaje. Estaría con los niños. ¿Ves? Bueno, nik uste dut honekin ireki dezakegu. Bueno, yo creo que ya con esto puedo abrir un turno para preguntas del público. Podéis preguntar cualquier cuestión. Adelante. O si hay comentarios, este es el momento. Adelante. Ez dut ezer ikusten, ez da... Orain. Dan ganas de saludar ahora que les veo. Ya. Ez da inorra animatuko galde. ¿No se va a animar nadie a hacer alguna pregunta? A ver, Odizet. Bueno, Bai. Sí, parece que hay alguna. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra charla. El ensayo. Bueno, ¿cuándo empieza a ser ensayo? ¿Y cómo finaliza un ensayo que está bien hecho? ¿Cuál sería vuestra definición para esa pregunta? Katisha, adelante. Sí, yo tengo que contestar. Bueno, ¿qué es un buen ensayo? Es la pregunta. ¿O cuándo empieza? Bueno, por todo lo que he dicho, bueno, yo ya he dejado claro que, en mi opinión, no existe un ensayo puro y siempre habrá ficción. ¿Qué es un buen ensayo? Bueno, pues algo que nos provoca ponernos a pensar y algo que te hace abrir nuevas puertas sin llegar posiblemente a ningún lado. Creo que precisamente es la trampa del ámbito académico de lo que antes hablábamos, es decir, conclusiones, tacatún, y se habla de eso, conclusiones cerradas y rígidas, punto. 1.A, 1.B y todo queda esquematizado. En un buen ensayo yo creo que las conclusiones no se pueden esquematizar de esa manera y que en todo caso quedarán nuevas puertas abiertas. Hemos abierto nuevas puertas, hemos pasado por unas salas, pero al final siempre habrá puertas nuevas abiertas. Y después también es curioso que quien lee... Hay personas que leen ensayos acerca de aquello que ya conocen. Sí, existe ese perfil, ¿eh? Los hay que hacen eso. Y sí, como decías tú, ¿verdad? Se trata, al final, de algo que promueve un diálogo, algo que te hace moverte de la posición en la que estás. Y, bueno, quizás si lo tienes tan claro, ¿para qué te vas a tomar el trabajo de escribirlo, no? Oh, entonces, ¿para qué lees si ya lo conoces, no? No sé si hemos contestado. Besteren ba. ¿Más preguntas? Bueno, jende animatu bitartean. Bueno, mientras se anima a la gente, yo os planteo otra. ¿Alguna vez os ha pasado que la investigación os abre algún resquicio para la ficción? Es decir, estáis investigando alguna cosa que es más bien del mundo académico y esto abre una puerta para embarcarse en una aventura totalmente diferente, pero partiendo de esa investigación, ¿no? ¿O son mundos completamente diferenciados y la ficción entra en el otro mundo, pero no al revés?
Me parece que, no sé si os pasa a vosotros, pero que para mí también escribir una novela, un ensayo o lo que sea es una forma como de acabar exhaustivamente con un tema. Es decir, te metes en algo, termina el texto y yo ya no quiero ramificaciones de ese tema con el que he estado el año y pico escribiendo, no quiero seguir pensando en ello. Para mí es casi una forma como de poner punto y final a ciertas obsesiones temáticas que se van abriendo en momentos puntuales. Así que tampoco no suelen encadenarse unas con otras, ¿no? Soy más como de cerrar una época de mi vida cuando termino una novela, cuando termino un libro y ya no darle muchas más vueltas. No sé. Niri gaia jarri igual ez, baina bai... Bueno, quizá no me ha sucedido que me haya planteado un tema, pero sí que he anotado cosas que después he utilizado en la ficción, a veces. O hay cosas que aún no he utilizado en la ficción y también cosas relativas a las personas que se mueven en los congresos. Sí, sí, las cosas que una vive, personajes, situaciones. Sí, pero está relacionado porque son personas que investigan y cuando coincido con esas personas, sí. Bueno, intento sacar... Es que hay bastantes provecho. personajes en esos sitios. Oso fikzionable dira kongresu. Los congresos son muy ficcionables. Las bodas y los congresos, efectivamente. Para hacer un cuento, no hay ningún cuento que sea malo si habla de una boda, ¿eh? Beste galderaren. ¿Más preguntas? Bueno, besterik ez badago. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, no sé si queréis añadir algo más. Yo, en todo caso, tengo una mención de Katisha. Sí, adelante. Sí, decía que desde aquí podemos hacer quizá un ejercicio y vamos a tratar de extraer un cuento de esta jornada de hoy y leerlo en el Gutun Zuria del año que viene. Sí, pero tú serás mi personaje, no, tú serás el mío. Bien, pues dejamos esta propuesta en el aire, efectivamente. Esto es algo que escribió Katisha, creo que habla en torno a la encrucijada de la ficción. Y hay una pregunta del público, me dicen. Adelante. A ver, yo quería haceros un par de preguntas. Uno, a Katisha le he oído algún comentario sobre el ensayo y los hombres. Y sí que pienso que ha sido siempre como la lectura de los hombres y parecía que las mujeres no leían ensayo, ¿no? Y siempre el ensayo muy minoritario y siempre de alguna manera el ensayo parecía que era la parte culta, ¿no?, de la literatura o la parte un poco del que tenía un nivel más alto, ¿no? Y en los últimos tiempos se está viendo un poco como que el ensayo se está poniendo como de moda. O sea, ahora mismo se habla mucho del ensayo y parece que el ensayo empieza, no sé, a ocupar un puesto que hasta ahora no tenía, ¿no? Entonces, quería saber un poco qué pensáis un poco de esa relación entre hombre, ensayo, mujer, novela, que parece que ha sido así históricamente, y qué pensáis un poco de por qué en este momento el ensayo está teniendo un poco ese auge, un poco que no ha tenido en épocas anteriores, ¿no? Yo creo que la gente está buscando, o sea, estamos en un momento tan extraño ¿no?, de nuestras existencias que la gente necesita seguridad, objetividad, dogmas, y creo que puede tener que ver con eso el auge del ensayo, que es verdad que venía ya de años antes, ¿no?, pero yo creo que durante este último año no sé, o sea, hay una sed especial, ¿no?, para eso. Y lo referente a la relación, ¿no?, ensayo hombre, novela mujer, pues es lo que yo creo que veníamos hablando, ¿no?, que el ensayo, al final, la metodología, todo es tan heteropatriarcal, ¿no? Se ha inventado así, es como ha surgido, ¿no?, que es totalmente coherente que haya concluido así, ¿no? Y la novela nació para entretener. Así que... Desde el punto de vista de la autoría, lo mismo. O sea, ha habido una diferencia brutal entre lo que se supone que debería escribir una mujer y lo que debería escribir un hombre, ¿no? Y cuando la mujer empieza a escribir ya de manera un poco más abiertamente, ¿no?, que es algo que ocurre pues hasta el siglo XIX, prácticamente no ocurre, se entiende que la mujer, bueno, pues se le permite escribir quizá novelas románticas, ¿no?, en la que una prometida sufre mucho por su prometido. Se le permite escribir, no sé, algunos versos,
pero que escribiera una mujer un tratado político, ¿no? Un ensayo político, pues eso era un escándalo. Y venimos de eso, y solo han pasado 200 años, ¿no? Y creo que todavía arrastramos esas inercias de lo que se supone que debe escribir un hombre y lo que se supone que debería ser un tema o un género para la mujer, ¿no? Por mucho que hayamos avanzado muchísimo, claro, pero quiero decir que venimos de eso y tenemos que ser conscientes también. Sí, y en relación a lo del auge del ensayo, estaba pensando, antes hablábamos de Twitter, de cómo hemos dejado Twitter, cómo volvemos a Twitter, Twitter como un vicio. Yo no sé si también el auge del ensayo, que estoy de acuerdo contigo en que yo lo identifico como algo que está sucediendo en los últimos 5 o 10 años, no tendrá que ver también con esta idea de que las redes sociales han abierto como el debate público de masas, ¿no? Es decir, yo creo que vivimos en una época en la que la gente que antes no tenía un foro donde debatir, ahora de pronto están debatiendo, teniendo que formarse opiniones, ¿no? Con esta especie casi de presión que generan las redes sociales a tener una opinión continuamente. Y estaba pensando que igual hasta tiene que ver con eso también, que... Oso, no? Orain ja irakurriko, ¿eh? Ahora sí, voy a leer la mención. La base es una. Es decir, se trata precisamente de explicar y de tener la agilidad para explicar lo que sucede a los demás. Y no es nada más. Y es lo que nos decía Katisha. Yo creo que podemos dejarlo así, podemos no concretar nada y pensar que eso es fundamentalmente el ensayo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Eskerrik asko, espero dugu saioa zeuen gustokoa izatea. Saio honen ondoren, egileak liburuak sinatzen arituko dira liburu dendazen, Azkuna zentroko liburu dendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak.